encontrado un cuerpo en la casa en la que había vivido Gustavo Cerati. Ahora identificaron ese cuerpo, estaba enterrado como NN, o hasta ahora por lo menos. ¿De quién se trata y cómo es esta historia? ¿O qué se sabe hasta ahora? Nacho González Prieto, hola. Yo no te estoy escuchando, Nacho. No. No sabemos si es un tema tuyo. Por ahora no te estoy escuchando. Fíjate vos que se sabe que era un joven de 16 años. Sí. Jugaba al fútbol. Sí. Y había desaparecido en el año 1984. Su mamá había intentado hacer la denuncia, pero le dijeron, vaya señora, no se preocupe, se debe haber ido con alguna chica, quédese tranquila. Insólito. Nacho, a ver si te escuchamos ahora. Hola. Bueno, le decíamos que era una cuestión de tiempo nada más. ¿Por qué? Porque había dos elementos fundamentales que son elementos por los que por lo general se resuelven los crímenes, y más los crímenes que son de lo que se llama de larga data. ¿Por qué? Porque a nivel criminalístico hay dos cosas para responder. Por un lado tiene que ver con lo técnico experimental y por otro lado con la lógica intelectual. Y este caso puntualmente, que es lo que nadie imaginaba, tenía los dos componentes necesarios para llegar a la verdad. Empiezo por el primero, que es lo técnico experimental. Estamos en la avenida Congreso, al 3742. El lugar se hizo conocido porque entre el 2002 y el 2003 estuvo Gustavo Cerati viviendo acá. Pero ahora empezó una obra en construcción porque la mayoría de esta zona de Coglan, que es un barrio bastante pequeño que conecta con Núñez, con Belgrano R y también con Villa Urquiza, están demoliendo propiedades viejas y las están transformando en propiedades más modernas y en edificios. Lo que habían encontrado acá desde lo técnico experimental iba a dar resultado. ¿Por qué? Porque había un esqueleto que estaba incompleto. Había 150 huesos. Pero esos huesos podían dar información, sobre todo los huesos más nobles, que son los huesos que le permiten a los antropólogos forenses, a los odontólogos forenses, a los genetistas poder llegar a identidad. ¿Qué había acá? Aquí había un cráneo fundamental, un fémur fundamental, una cadera fundamental, había pies fundamental. El examen de esos huesos permitía saber que era un hombre, que era un adolescente, que tenía una estatura mediana, que calzaba 41, y a partir de ahí empezó a trabajar el equipo argentino de antropología forense, que es un equipo de excelencia a nivel mundial, que resolvió casos vinculados a la dictadura militar acá, las fosas comunes del narcotráfico en México, las fosas de la guerra de los Balcanes, es decir, gente muy experimentada que llegaron a descubrir la verdad. Lo que descubrieron es que la persona que estaba aquí era un chico de 16 años, Diego Fernández, que había desaparecido el 26 de julio de 1984, que vivía acá a 6 cuadras nada más, que jugaba al fútbol en excursionistas y que iba a una ENET, una escuela técnica, la 36, que está acá a 3 cuadras. Que aquella tarde había regresado a su casa, había almorzado con la mamá, le dijo me voy a la casa de un amigo, no dio mayores precisiones, le pidió plata para tomar el colectivo y a partir de ahí no se supo más nada. La familia dejó pasar las horas. A las 8:30 de la noche de aquel día fueron a la seccional de policía de la zona, por entonces Policía Federal. Empezó una búsqueda por paradero, la policía le dijo, mirá, su hijo se debe haber ido con algún amigo, con alguna chica, y a partir de ahí nunca más nada. En los últimos tiempos la familia de este chico empezó a sospechar de que podía ser él. Su papá, lamentablemente, se llamaba Juan Benigno Fernández, murió en un accidente de tránsito. El papá se dedicaba a la venta de repuestos. Actualmente está viva la mamá y 2 hermanos, un hombre y una mujer. Con ellos se pudo hacer el macheo de identidad a través del ADN y se comprobó efectivamente que era ese niño que el papá murió pensando que lo habían secuestrado una secta. Sí. Incluso ahí hay un titular de un diario que dice eso, Nacho, ¿no? Que lo secuestraron una secta, dice ahí abajo. Ahora, claro, lo que faltaría determinar en todo caso, ¿no? Es qué pasó con él, ¿no? Sí, ahí, mirá, te digo, desde lo técnico experimental, desde el punto de vista de la ciencia forense, Fede, Roxy, ya tenemos la determinación de identidad. Eso es el ADN es 99,9%, no hay ningún ADN igual en el mundo, todas las personas somos distintas. Se hizo la combinación de ADN con los hermanos que tienen el componente genético paterno y materno, así que duda no hay. No hay. Sí. Desde la lógica intelectual, ¿cómo se llega a saber que es este chico?
¿Por qué? Porque los crímenes hay que leerlos en contexto. Y el contexto también hablaba de este joven. ¿Por qué? Porque había zapatos con una suela. En esa época se usaban mucho los blazers azules, las camisas, la corbata para ir a la escuela, el pantalón gris, el zapato negro. Bueno, entonces, la suela de ese zapato era un zapato de los que se usaban en esa época. Después había un corbatín de color azul como los corbatines colegiales. Había una moneda de 5 yenes, una moneda japonesa, Claro. que era como un amuleto de la suerte. Después había un llavero de color naranja flotante que también se vendía como chuchería en aquel entonces. Sí. Y por otro lado había un reloj Casio japonés, calculadora, que empezó a salir en 1982. Ahí ubican la y fecha, que a partir claro. del 83, 84 estuvo en la Argentina. Entonces, vos acá tenés un escenario con dos comprobaciones. Por un lado, lo técnico experimental, que es el estudio de los antropólogos. Y por otro lado tenés lo que te hace contexto para saber qué podía hacer esa persona. Ahora tenés los dos componentes. El problema de fondo para mí de toda esta historia es que ahora es como buscar un rompecabezas, donde cuando vos lo desplegás en la mesa empiezan a faltar algunas piezas. ¿Por qué? Porque las investigaciones criminales se resuelven con 3 cuestiones: la ocasión, la oportunidad y el motivo. Acá no tenés la ocasión, no tenés la oportunidad y no tenés el motivo. Lo único que tenés es el cuerpo. Claro, Así además, que a partir de ahora, ¿por si qué, quieren Nacho, llegar a la verdad, en esa casa? es muy difícil. Ese es otro tema, Claro. ¿no? ¿Por qué lo entierran en esa casa? ¿Quiénes Claro. vivían en esa casa en Exacto. ese momento? Es toda una línea de Y investigación. además, si es que hay muy algo extensa. en esos huesos que encuentran que permita determinar el motivo, cómo lo mataron. Claro, ¿no? además. ¿Cómo murió? Eso se sabe, ¿eh? Se sabe. Eso se sabe, eso se sabe. Le dieron una puñalada a la altura de las costillas izquierdas. Es una puñalada mortal. Ajá. Entonces estamos frente al escenario de una muerte violenta, es decir, una horrible, muerte sí. que es un homicidio. El tema a determinar es el por qué. El por Lo qué, que estuve quiénes, averiguando claro. es que en esta casa la gente que vivía en esa época era de apellido Graf, es un apellido alemán. La familia que vivía aquí al lado también era una familia alemana de comerciantes que actualmente viven en Frankfurt, una ciudad muy conocida de Alemania. Así que a partir de ahora van a tener que reconstruir todo, y un poco pensando hoy a la mañana yo decía, bueno, ¿cómo lo reconstruís a esto? Sí. Se podría hacer se podría utilizar una herramienta que se llama autopsia psicológica. Lo que pasa es que las autopsias psicológicas, los tiempos son más breves. Acá tenemos demasiados años. Claro. Pero la autopsia psicológica lo que recomienda es una reconstrucción de la historia de la víctima. Entonces, hay que entrevistar a la familia, Claro. hay que entrevistar a los amigos, a los compañeros, a la gente que lo conocía, a los potenciales testigos. Acá hay mucho para hablar de quiénes vivían en el vecindario, quiénes son los integrantes de la familia, la gente que iba al colegio ENET 36 en ese entonces, la gente del club excursionista. Es decir, es un trabajo Sí, pero Nacho, de investigación puro, lo que que lleva se mucho sabe, tiempo. lo que hay algo exacto es que se denuncia la desaparición el día en el que este chico no aparece más y Sí. se sabe quiénes vivían en esa casa. Es decir, ahí hay un Claro. macheo que, Hay bastantes sí, datos, ¿no? que claro. podría conducir a algo, eventualmente, por lo menos a interrogar a las personas que vivían en ese lugar, Claro. en ese momento. Sí, sí, por lo que pudimos averiguar, la dueña por entonces de esta casa es una mujer que vive actualmente, es una persona muy grande, lógicamente, y que sus hijos también viven. Así que ya a partir de ahí la Fiscalía puede tener un dato. El tema es desde lo jurídico. Desde lo jurídico hay algo fundamental. Ah. La causa Sí. está absolutamente prescripta. No, claro. Es decir, no Claro. vas a imputarle a alguien un homicidio agravado, un crimen, etcétera. La causa está prescripta. Lo que sí se puede hacer desde lo jurídico es un crimen por la verdad. Para Exactamente, saber realmente sí. qué ocurrió y para darle una respuesta a la Pero familia. esto tendría que estar en motivado cuanto a la por la penalidad, familia. no. ¿Esto tendría que estar iniciado y motivado por la familia, Nacho? Sí, hay dos posibilidades. Lo puede hacer el Ministerio Público Fiscal como representante del Estado y lo puede hacer también la familia como querellante. Presentarse formalmente y plantearlo. En el caso, Pero Nacho, bueno, en el caso de que no ya se te digo, acepte pasaron eso, muchos años. la familia como damnificado, para tratar de buscar y llegar a esa verdad, ¿puede encargar una investigación de orden privado? ¿Eso
¿Se hace, suele hacerse? Sí, se puede hacer con un buen grupo de investigación, se puede descubrir. Lo que pasa es que tenés que contratar un equipo de investigadores privados, que es muy caro, y si querés trabajar un poco más en detalle, hasta podés contratar un equipo de peritos. Pero ¿sabes por qué, Nacho? Bueno, lo pregunto, por eso de terminar de cerrar una herida que ha... 84, fíjate vos la cantidad de años que han pasado, ¿no? Y ahora, bueno, por lo menos se sabe que estaba ahí, ¿no? Que murió en ese momento, que lo mataron, quiero decir. Para la mamá y bueno, y los papá ya no hermanos, está, ¿no? Pero para toda la familia es una respuesta. Pero absolutamente. Porque te dan un poquitito de tranquilidad dentro de un contexto espantoso, ¿no? Pero bueno, por lo menos saber que estaba ahí. Sí, y además hay una cuestión. En esa época, el registro que tenía la Policía Federal, recordemos que es una época, no les diría muy lejana de la dictadura militar, conectada con los primeros años de la democracia argentina, pero en esa época se estaban buscando a 4.000 personas desaparecidas, es decir, Diego Fernández, este chico, entraba dentro de la nómina de las personas que estaban consideradas como desaparecidas en ese entonces, con este contexto bastante particular de los primeros años de la democracia y con temas que todavía no estaban cerrados completamente y algunos estaban en pleno desarrollo. Entonces, desde lo investigativo hay como varias cosas que se cruzaban en esa época. Así que, bueno, eso también es un gran problema. Pero bueno, se verá si el fiscal López Perrando va a seguir avanzando, si la familia se presenta formalmente como querellante o la otra opción, que es lo que planteaba muy bien Fede, que es contratar un equipo de investigación privado con el objetivo de llegar a la verdad y luego, bueno, contarlo públicamente. Para destacar, y lo que decías al principio, Nacho, ¿no? El trabajo de este equipo argentino de antropología forense, lo más prestigioso del mundo y que logran también determinar la identidad de un joven desaparecido en 1984. Bueno, déjame meter una pastillita. Nacho, te felicito.